Mucha atención, personas que quieran participar en alguna convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En los próximos 10 minutos voy a explicar cómo es todo el proceso, cómo seleccionar una vacante y cómo enterarse del inicio de una nueva convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Así que tomen asiento, compartan también este video porque hay vacantes para todos los perfiles, desde el nivel asistencial, es decir, hay vacantes para bachilleres sin experiencia hasta el nivel profesional, obviamente con posgrado, es decir, para todos los colombianos hay vacantes en estas nuevas convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, así que iniciemos. Bueno, antes de iniciar la explicación, es importante recordar que todos los empleos del sector público, por regla general, se deben de proveer a través del mérito. Obviamente hay algunas excepciones, como los de libre nombramiento o remoción, los de que se eligen mediante elecciones, elección popular, pero por regla general los empleos se deben de proveer a través del mérito, es decir, a través de concursos. Y por eso esa es la naturaleza jurídica de los concursos que desarrolla la Comisión Nacional del Servicio Civil. Así lo dice el artículo 125 de la Constitución Política y también el artículo 130 de la Constitución que le da esa facultad a la comisión para ejecutar sus procesos de selección. Entonces, esa es la naturaleza jurídica. Entonces, ¿qué voy a explicar en estos minutos? Primero, pues en qué consisten las convocatorias de la comisión, que es la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es el CIMO, cómo consultar las convocatorias en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cómo consultar las vacantes y también cómo asegurarse de que uno cumple un requisito mínimo en un determinado empleo, porque esto es fundamental y yo sé que es una duda muy común entre los participantes o las personas interesadas en participar. Y al último daremos algunos ejemplos de preguntas de juicio situacional. Bien, entonces, ¿cómo enterarse de una convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil? Ese es el primer gran paso. Entonces, en primer lugar, vamos a la página web de la comisión y vamos a procesos de selección en desarrollo. Aquí nos aparecen varios procesos de selección. Esto no significa que estén en ejecución o próximos a iniciar la etapa de inscripciones. ¿Cómo nos damos cuenta de que va a iniciar etapa de inscripciones próximamente o que ya superó esa etapa? A través de los avisos informativos. Entonces, por ejemplo, vamos a la convocatoria aeronáutica civil. Seleccionemos esta y vamos a avisos informativos. Aquí el último aviso informativo nos notifica la etapa de inscripciones de este proceso de selección. Por ejemplo, inicio en modalidad de ascenso. Recuerden que en ascenso solamente pueden participar las personas que tengan derechos de carrera administrativa en esta entidad, del 6 de marzo al 15 de marzo y modalidad ingreso del 2 de abril al 15 de abril. ¿Cuál es el valor del derecho de participación para este año? De 65.000 pesos para el nivel profesional y asesor y de 43.350 pesos para los niveles técnicos y asistenciales. Entonces, este es el procedimiento que todos nosotros debemos de hacer para enterarnos del avance de una convocatoria. Por ejemplo, veamos la convocatoria Antioquia 3. Aún no hay ningún aviso informativo, es decir, que en las próximas semanas la comisión debe de cargar la oferta pública de empleo en el CIMO y también dar anuncio de la fecha de inscripciones. Veamos otro proceso de selección, la convocatoria Alcaldía Municipal de Neiva, avisos informativos. Aquí, por ejemplo, nos dieron aviso que el 19 de diciembre pues fue cargada la oferta pública de empleo en el CIMO. ¿Qué quiere decir esto? Que en las próximas semanas la comisión nos va a anunciar el inicio de la etapa de inscripciones de esta convocatoria Alcaldía Municipal de Neiva. Entonces, esta es la forma de saber, de conocer cómo saber el estado actual de un determinado proceso de selección para podernos inscribir. Otra cosa importante aquí, en aviso, en normatividad, ustedes podrán consultar el acuerdo de la convocatoria, que es ese acto administrativo que nos permite conocer las reglas de un proceso de selección. Descargando este acuerdo, ustedes tendrán todas esas herramientas jurídicas y van a conocer las reglas de la convocatoria y no van a tener dudas frente al proceso de selección. Por ejemplo, hay temas de suma importancia, por ejemplo, las etapas de la convocatoria que las podemos encontrar aquí en este documento. Por ejemplo, vemos convocatoria de divulgación. Esto aplica para todas las convocatorias de la comisión, que básicamente es cuando la comisión y las entidades se reúnen para ajustar la oferta pública de empleo y así dar inicio a la etapa de inscripciones.
Después de la etapa de inscripciones que viene, la verificación de requisitos mínimos. Después de la verificación de requisitos mínimos, viene la etapa de pruebas escritas, la más importante, obviamente. Nos hacen una prueba escrita de competencias funcionales, comportamentales. Esto por regla general. Puede variar dependiendo al proceso de selección al que nos postulemos, pero por regla general, esa es la estructura de las pruebas escritas. Y después viene la valoración de antecedentes. ¿En qué consiste esa valoración de antecedentes? Básicamente en evaluar requisitos adicionales que nosotros tengamos. Por ejemplo, en mi caso, si yo voy a aspirar a un empleo de nivel profesional y están pidiendo un diploma de abogado y 12 meses de experiencia profesional, pero resulta que yo tengo adicional al diploma de abogado, tengo una especialización. Eso me lo puntúan en la valoración de antecedentes. Y también, por ejemplo, imaginemos que yo no tengo 12 meses de experiencia profesional, sino que tengo 24 meses. Esos 12 meses adicionales también me los van a puntuar en la valoración de antecedentes. Entonces, en eso consiste la valoración de antecedentes. Después, pues salen los resultados de valoración de antecedentes y con los resultados totales de la convocatoria, entonces se expide en estricto orden de mérito la lista de elegibles. Entonces, en resumen, esas son las etapas que deben de surtir los concursos de la comisión. ¿Cómo sabemos de la base de cada etapa? Aquí, en avisos informativos. Siempre ustedes como participantes deben de estar consultando de manera permanente los avisos informativos. Una vez publican su aviso informativo, entonces uno se va al CIMO y ahí ya podrá enterarse de sus resultados. Bien, entonces, ¿cómo consultar la oferta pública de empleo? Vamos directamente al CIMO. Aquí inicio sesión. Es muy sencillo. Si usted no se ha registrado, pues haga el ejercicio. Hagamos el ejercicio aquí con la convocatoria Nación 6, que sabemos que está próxima también a iniciar etapa de inscripciones. ¿Cómo sabemos? Porque ya consulté en avisos informativos e inicia etapa de inscripciones el 1 de marzo al 31 de marzo. Entonces, puedo seleccionar los filtros que yo considere pertinentes. Aquí, nivel profesional, y le doy buscar. Simplemente le doy buscar aquí a las vacantes y selecciono, pues, por ejemplo, una vacante que me interese a mí. Puedo colocar un filtro adicional. Yo quiero ganar de 7,5 millones a 15 millones de pesos. Entonces, le doy buscar. Y entonces van a aparecer esas vacantes. Recuerden que Ascenso solamente participan personas con derechos de carrera administrativa. Y abierto ya cualquier colombiano que cumpla los requisitos mínimos del empleo al cual pretende aspirar. Por ejemplo, veamos aquí una en modalidad abierto, un profesional especializado que piden en este caso título profesional y núcleo básico de conocimiento en química y afines. Entonces, aquí pues la persona debe validar que cumpla ese requisito de educación y una especialización en áreas relacionadas al cargo. Y adicional le está pidiendo 34 meses de experiencia relacionada. La experiencia relacionada, ¿en qué consiste? Ahí usted debe cargar certificados con las funciones que desempeñó en los empleos anteriores y con tan solo una función que se relacione a las funciones del empleo al cual usted quiera aspirar, pues ya podría validar su experiencia relacionada. Pero obviamente esa función se debe relacionar directamente con esto, con el propósito principal del empleo. Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí esta persona que debe de cargar en el CIMO su diploma, tarjeta profesional en caso de que aplique y el certificado de experiencia con sus respectivas funciones, porque estamos hablando de un empleo del nivel profesional. Esto entonces para que lo tengan en cuenta. A continuación entonces, ¿en qué consisten las pruebas escritas? Las pruebas escritas son de juicio situacional. Aquí ustedes pueden hacer un poco de pausa para que lean esta pregunta de juicio situacional. Miren su estructura, miren el caso, ese es el caso, está el enunciado y las 3 opciones de respuesta. Esa es la estructura que tiene una pregunta de juicio situacional. En este caso, la competencia a evaluar es gestión documental. Dejen en los comentarios cuál sería la respuesta correcta. Y aquí también vemos una pregunta de juicio situacional, el caso para las competencias comportamentales. También pongan en pausa el video, léanla y en los comentarios también nos pueden dejar la respuesta correcta. De modo que en esto consiste así, en 10 minutos, los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este año, recuerden, hay más de 15 convocatorias, más de 15 oportunidades para que alcancemos esa meta de ser servidores públicos de carrera administrativa. Recuerden que desde Talento Público contamos con todos los espacios de capacitación para que ustedes alcancen esa meta.